Buenas tardes. Gracias pues a todos y a todas por seguir acompañándonos en esta jornada. Yo traía también un texto, entonces voy a tratar de ser también muy rápida en la comunicación. El título es Proyecto Río Grande II, 1989, contrastes entre lo inarchivable y la creación utópica. Bueno, les contextualizo cómo llegó entonces a hablar del proyecto Río Grande II. Dentro del Instituto de Filosofía estamos trabajando en un proyecto de investigación llamado En predios de la distopía, urbanismo y arte antioqueño. Y ronda la pregunta por la relación arte, arquitectura y urbanismo en Colombia, cómo los artistas han pensado o han hecho esa relación con la arquitectura o incluso el escenario ingenieril, como en el caso de Río Grande II. A grandes rasgos, entonces, el proyecto Río Grande II fue un concurso nacional de arte que se dio colaboración entre empresas públicas de Medellín y el Museo de Arte Moderno de Medellín, el cual buscaba, por un lado, empresas públicas de Medellín hacer una presa hidroeléctrica de abastecimiento para el Valle de Aburrá a las zonas periféricas de Medellín donde no había acueducto. Entonces, esta hidroeléctrica pretendía realizar ese abastecimiento en agua potable y también en energía. Y alrededor del embalse se pretendía crear un parque de esculturas. Entonces, el Museo de Arte Moderno hace una convocatoria que engloba el archivo, consta alrededor de 600 elementos. La verdad es que es un archivo muy grande y hay una interacción de 110 nombres, pero una convocatoria que se da a 71 artistas. Y ellos presentan entonces una serie de proyectos que engloban o que articulan esa relación que hemos estado rastreando dentro del proyecto de investigación arte-arquitectura, arte y urbanismo. No obstante, este proyecto no se ejecuta, pues la presa, el embalse, no llega a construirse el parque escultural. Aquí entonces es donde está el potencial que vemos dentro de este proyecto, si se quiere llamar fallido, de Río Grande y con colaboración con el MAM. Por otro lado, bueno, al intervenir el archivo, pues me di a la tarea de rastrear. Les voy a pedir comprensión porque pues, es mi primer acercamiento al archivo y bueno, y en rastreando pues como lo mencionó el día de ayer Jerónimo y la profesora Marta, se evidencia un concepto polisémico del archivo en la modernidad. Por ejemplo, Ana María Walsh, que la escuchamos hoy, habla de el archivo como un paradigma, como un tercer paradigma que engloba una serie de prácticas o estrategias archivísticas que se dan en el arte, en esa búsqueda de entender arte y archivo. Entonces se dan prácticas como recolectar, almacenar, recoger, y luego como todo esto se da en un escenario de representación, de interpretación, de discontinuidades, de sentidos, narrativas. Y entonces lo que busco es rastrear esas prácticas de archivo dentro del mismo archivo artístico.
Entonces, bueno, aquí hay unos elementos. A mí me hubiese gustado mucho traerles muchas imágenes de este archivo. Aquí es la visita reglamentada, la primera visita de varios artistas, entre ellos está Ronnie Baida, está Mónica Negret. Sin embargo, los artistas que voy a mencionar son Bernardo Salcedo, Adolfo Bernal, Mónica Negret, el grupo Utopía, que pues también nos interesa mucho rastrear dentro del proyecto de investigación, porque precisamente este grupo engloba esa relación arte y arquitectura. Bueno, esta imagen es el acta de premiación. Se hizo una premiación de 10 proyectos para que fuesen ejecutados a decisión de empresas públicas de Medellín, y se hizo una distinción especial a John Castells, Mónica Negret y no recuerdo el momento no recuerdo el otro nombre, no sé si aparecerá por ahí. Bueno, y Doris Salcedo. En el registro que voy a presentar, en las obras, no, me hubiera gustado traerlo, pero para tejer la relación archivo-utopía, quise traer otras obras que quizá representan mejor esa relación. Entonces, igual podrían ir al archivo del MAM y encontrar pues las obras. Este es el embalse. Está compuesto por un macizo rocoso inmenso, y en la parte de atrás está el embalse, pues es muy grande. Entonces esperaba que los artistas hiciesen un proyecto escultural de esa magnitud. La categoría entonces aquí de proyecto es importante con respecto al archivo, porque está en constante hacer, está inacabado, es un proceso inacabado. Río Grande se presenta una y otra vez como un proceso que engendró otros procesos, otros proyectos en el escenario artístico, y que ahí en esa latencia, en eso que no se concretó, no se materializó, es donde se halla ese espíritu archivístico o ese impulso de archivo, como lo llama Hal Foster. Por otro lado, Hal Foster, pero yo me corro porque veo todo así como, bueno, el aspecto, dice Hal Foster, hablando de archivo y utopía, es el deseo de convertir esas visiones fallidas o esos procesos no terminados o no llevados a su culmen del pasado en escenarios de otras relaciones sociales o futuros alternativos. En otras palabras, convertir el no lugar del archivo en un no lugar de posibilidades utópicas. Y acá pensaba en Marc Augé, en el texto de No lugares, del anonimato, cuando menciona qué se entiende por lugares y no lugares. Por ejemplo, cuando Víctor hablaba de la maleta, esto representa un no lugar, porque no está instalado en el espacio convencional del archivo, sino que se moviliza, está en itinerancia. Entonces Augé habla, por ejemplo, de los aeropuertos, el transporte público, como un no lugar, porque allí no se construye memoria, porque está en constante fluctuación, está en constante devenir. Entonces eso pasa con
con este proyecto Río Grande y las propuestas artísticas. Bueno, entonces, como les había dicho, son 71 propuestas muy interesantes, son tremendísimas y que se instalan también en esa posibilidad del archivo como contestación política a ciertos lineamientos. Entonces tenemos la obra de Juan Camilo Uribe, que la presenta para este proyecto, se llama Selección autobiográfica y utiliza elementos del archivo como la serialidad, como la repetición, el mosaico, pero también pervirtiendo o tergiversando esos símbolos, los símbolos sagrados, los símbolos patrios, el prócer, por ejemplo, y los lleva a niveles paródicos. Entonces, por ejemplo, en la descripción, él se vale mucho del texto también, de esa relación imagen-texto, para decir, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús va a ser un pararrayos, y toda la ornamenta, las flores que tiene el Sagrado Corazón de Jesús pueden cambiarse cuando se realice este proyecto por unas flores propias del clima y del lugar del embalse, pues un poco parodiando la situación del proyecto y de la ejecución. Esto me recordaba mucho a Simón Marchand Fils cuando habla del paso de la objetualidad del arte a un paso al concepto, al arte conceptual. Y en este caso, en el panorama nacional o latinoamericano, con Canitzer, de los conceptualismos. Entonces, como esta corriente que no se instala en la materialización de la obra, sino en el proyecto, en el proceso, en el devenir, en el durante, en el momento. Voy pasando rápido. Bueno, Mónica Negret propone para el proyecto Río Grande 2 unas esferas a modo de boyas, como de esferas flotantes, dentro del embalse que funcionan como espejos que a causa de la refracción de la luz reflejan o destellan a lo lejos. Entonces aquí hay también un juego con lo real y lo ficticio que puede ser materializar este proyecto. Pasando rápido. Bueno, a la obra anterior se titula Espejismos. Esta obra de Adolfo Bernal, también propuesta para el proyecto Río Grande, se llama Señal. Y es una metáfora, el uso de la metáfora, y acá pensaba en la posibilidad del archivo de hacer interconexiones, generar nuevas narrativas con otro tipo de elementos, como lo hacen los procesos artísticos como estos, realizar una metáfora al beso. Adolfo Bernal propone unas columnas inmensas alrededor que transversalicen el embalse con una cuerda metálica que solo se toca en el momento donde el embalse llega como a su culmen o a su estado más lleno en el río, generando así como una suerte de beso momentáneo, pero ese beso se instala solo en el futuro. O sea, hay un ejercicio de proyectación, ni siquiera del instante o lo que puede hacer la obra o el monumento como recreación instantánea, sino instalada en un momento, en un devenir constante. Bueno, esta otra obra de Bernardo Salcedo, que pues cuando yo iba al archivo
todos estos días. Pues yo he estado trabajando en este archivo alrededor de 4 meses más o menos, y siempre recuerdo eso de la repetición y la diferencia, por ejemplo en Deleuze. O sea, ir una y otra vez al archivo ha hecho que, 5 minutos, ya me falta. Bueno, de ir una y otra vez ha hecho que encuentre elementos que yo digo como, qué impresionante. Yo cambié una obra cuando me devolví al archivo, les iba a traer a la obra de Castells, pero la cambié por Bernardo Salcedo, y entonces estuve todo el tiempo en esa tensión como, bueno, qué obra de tantas que hay allí tan interesantes puedo traerles. Y miren, esta se llama... miren que Bernardo Salcedo empieza muy mordaz diciendo, esto no es un proyecto, esto es un anteproyecto, esto es un ejercicio preliminar, esto ni siquiera se instala en el proceso, esto es solamente una mera insinuación, y lo llama flotante autosumergible. Entonces también toma elementos como el texto y la imagen a modo de ejercicio incluso ekfrástico. Nos recuerdan mucho al monstruo del lago Ness. Miren que es como el dibujo que él hace, el boceto como del monstruo saliendo y entrando al embalse. Y los elementos, o sea, alrededor de eso construye un cuento, pues que en el archivo no es muy legible, pero el espectador podría hacer también ese juego narrativo. Y esa categoría de juego no solo aparece en la práctica artística, sino en el archivo. El archivo también tiene un elemento que permite jugar con aquello que yo selecciono, que yo presento, el montaje que yo realizo alrededor de la manera en cómo presento el archivo. Allí hay un juego. Recuerdo Homo Ludens de Huizinga, por ejemplo. Y este último, ya con esto ya, así súper rápido, del grupo Utopía. La obra la titulan Puente de los Vientos. El grupo Utopía dice, esto es una tecnopoética porque en la yuxtaposición de los elementos evocamos ideas, evocamos sinsentido o sentido. Sentido como, por ejemplo, puente, desafío, gravedad, articulación paisajística, generadores incluso eólicos, pero que finalmente no tienen la función de puente, pues por ahí no se puede pasar. Y cuando se mira por otra perspectiva, pues hay una desconexión de los elementos. Entonces ahí ya no puedo yo como espectador ver un puente, sino solo en una cierta perspectiva. Ese juego también semántico y también propio de las prácticas de archivo que permiten desconectar y conectar elementos. También en términos de la obra de Salcedo, no sé si la alcanzaron a ver, pero también engloba elementos de la temporalidad del archivo como lo entendemos a la luz de estas prácticas artísticas modernas, y es esa confluencia de tiempos. Cuando el monstruo sale por aquí, lo pone como hoy, y cuando sale por el otro lado, lo pone como mañana, pero están en simultáneo. Entonces, eso es lo interesante también habría que detenernos mucho en las obras, pero pues tengo muy poquito, ya incluso pues ya les dejo estas insinuaciones, estas ideas para que dinamicemos nuevamente el archivo, pensemos el archivo como un organismo vivo a la luz de lo que tenemos, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno. Muchas gracias.